Muy buenas noches amigos, bendiciones. Aquí transmitiendo sobre un tema bastante interesante que es el tema de lo que es el arrebatamiento, la escatología en sí, si la iglesia pasará o no pasará la tribulación. Este, Vamos a darle un momento para que se vaya conectando las personas y le daremos inicio a lo que es este tema. Entonces vamos a esperar a que se vayan conectando las personas. Demos un momento de tiempo. Vamos a ir que se vayan conectando las personas para comenzar con lo que es este tema que es bastante interesante y que, bueno, pocas veces se enseñan en las iglesias y es sobre lo que es el arrebatamiento, si la iglesia pasará la tribulación y la gran tribulación o no, si se irá antes de la tribulación. Entonces, démosle un momento más para que se vayan conectando más personas aquí, integrándose. Este, Me pueden escribir ahí si se escucha bien. Es que estoy utilizando ahí un micrófono nuevo, pero nunca lo había usado, entonces me gustaría saber si me pueden escuchar bien. Ya damos comienzo a lo que es este tema mientras se va conectando más personas. Primero, desearles una feliz noche a cada uno. Me podrían poner ahí como eh, un dedito arriba o escribirme ahí si se escucha bien. Es que no sé si me escucharé bien. Vamos a ver. Hay algo que está haciendo ruido. Ok. ¿Cómo se escucha? Porque digamos afuera, si hay un toquecito de ruido, pero ya eso es ahí en lo que es en la parte exterior de la casa. A ver si no lo probamos sin el micrófono. ¿Cómo se escucha ahí? ¿Me pueden ahí indicar si ya se escucha bien o todavía no? Para ya darle inicio a lo que es a este tema. Ah, ok, se escucha una interferencia. Entonces vamos a probar sin el micrófono. Vamos a probarlo a ver. Vamos a probar otra vez. ¿Qué tal se escucha ahí? ¿Me indica si ya se escucha bien o todavía no? Ahora sí, ok. Bueno, primero que todo vamos a poner en manos de Dios lo que es esta enseñanza. Como les digo, es un tema bastante interesante que muy pocas veces se enseña lo que es en las iglesias, pero primero pongámoslo en manos de Dios. Señor bendito Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre, y
y bendecimos esta noche que nos has regalado, Señor. Y gracias por esta semana, Señor, y el fin de semana que comienza. Señor, acompáñanos en todo momento. Te pedimos, Señor, sabiduría para poder transmitir este mensaje, Señor. Todo espíritu de estupor sea quitado, toda distracción sea quitado, Señor. Y te pido que pongas en mi boca palabras, Señor, tuya, Señor, para poder dar esta enseñanza de la mejor manera, Padre, siempre apegado a tu escritura, Señor, y que sea bien transmitida, Señor, a las personas que estén conectadas. Bendigo en el nombre de Jesús, Señor, a cada una de las personas que están conectadas, Padre, Señor, y que sus familias estén bajo tu cobertura, sus trabajos, Señor, cada área de su vida, los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Pongo esta noche en tus manos. Amén. Ahora sí. Bueno, como le puse de título a esta enseñanza es ¿Pasará la iglesia la tribulación y la gran tribulación? Primero para aclarar ahí unas cosas, este tema que vamos a tocar hoy no es un tema de ortodoxia. El que usted crea o el que yo crea que si la iglesia va a pasar la tribulación antes o después o en medio de la tribulación, nadie se va a condenar por eso, nadie se va a ir al infierno si cree que la tribulación, que el arrebatamiento es antes, nadie se va a ir al infierno si cree que la tribulación va a ser después, perdón, el arrebatamiento va a ser después. O sea, esto no es un tema de ortodoxia. Ahora, ¿qué es ortodoxia? Ortodoxia son las creencias fundamentales del cristianismo que no se pueden negar de ninguna manera. Por ejemplo, el hecho de que Jesús resucitó, que murió en la cruz, que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho carne, eso es ortodoxia. El arrebatamiento es ortodoxia, más el tiempo en que vaya a ser el arrebatamiento, eso sí no es ortodoxia. Entonces, digamos, si usted piensa que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, no puede tratar de hereje a los que creen que no va a ser así, porque eso ya es un tema secundario, no es un tema, este, primario. Entonces, esto no es un tema para causar división, es un tema tal vez polémico para muchas personas, pero no es para causar división, no es para traer división, no es para causar polémica, es simplemente un tema que deberíamos estar compartiendo y sabiendo y tomar partido, porque sí es importante que aunque es un tema que no es primario, sí es importante tomar partido en alguno de estos aspectos. Entonces, ya aclarando esto, damos inicio al tema y pasará la iglesia la tribulación y la gran tribulación. Bueno, hay tres escuelas escatológicas. Ahora, ¿qué es la escatología? Escatología viene derivado de dos palabras que es escato, que significa último, y logos, que significa estudio. Entonces la escatología es el estudio de los acontecimientos últimos, de los últimos tiempos. Ahora, con respecto a lo que es el arrebatamiento, existen tres posturas. Está la primera postura que es la postura pretribulacional, que de hecho es la más popular de todas, que esta postura dice que el arrebatamiento se va a dar antes de la tribulación, que la iglesia va a ser arrebatada, que viene el Señor Jesús aquí en las nubes, arrebata a su iglesia y se la lleva al cielo durante 7 años, y en esos 7 años es donde vendrá aquí en la tierra la tribulación y la gran tribulación. Mientras que en esos 7 años, la iglesia ya en el cielo va a estar pasando lo que son lo que se le llaman las bodas del Cordero. Esta es la postura pretribulacional. Después está la postura medotribulacional, y esta postura es que dice que la iglesia va a ser arrebatada, pero va a pasar la tribulación, y que en la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, la iglesia será arrebatada. Pues ya después de los 3 años y medio va a haber un periodo de paz de 3 años y medio al inicio, y ya después de esos 3 años y medio es donde el anticristo se va a manifestar, pero es ahí donde la iglesia sería arrebatada y no va a sufrir lo que es la persecución por parte de lo que es el anticristo cuando ya se manifieste. Y sería arrebatada en medio de la tribulación. Entonces esta es la postura
medio tribulacional, que es en medio de la tribulación. Y está la tercera postura, que es como la menos popular y la menos enseñada, que es eh, la, la escuela escatológica de la postribulación. Esta quiere decir que la iglesia va a pasar toda la tribulación y la gran tribulación, que va a haber persecución por parte del anticristo y que la iglesia va a vivir todo eso. Y cuando ya Jesús venga, va a venir por su iglesia, donde la iglesia va a ser arrebatada y va a recibir al Señor Jesús, al Señor Jesucristo en las nubes. Y es bueno, los muertos resucitarán y todo, y de una vez vendrá con el Señor Jesús a la tierra para reinar para siempre durante esos 1000 años. Este, entonces esas son las tres principales escuelas escatológicas. Hay un montón más, pero estas tres son las principales. Y la más popular que se conoce es la pretribulacional. Ahora, lo que queremos ver es qué es lo que creía la iglesia primitiva desde sus inicios, qué era lo que creía la iglesia y cómo se originó esta escuela escatológica que es la más popular, la pretribulacional. Entonces, cabe recalcar que, bueno, la iglesia en sus inicios, durante 1800 años, la iglesia siempre creyó que se pasaría la tribulación. Desde los primeros cristianos, desde el primer siglo, la iglesia siempre creyó que habría persecución y que la iglesia sería parte tanto de la tribulación como de la gran tribulación y que sería perseguida por el anticristo, que padecerían. Tanto así que, por ejemplo, la iglesia de Tesalónica, bueno, estaba sufriendo mucha persecución y la iglesia de Tesalónica pensaban que ellos estaban viviendo ya la gran tribulación y debido a esta gran persecución que estaban muriendo gente en Tesalónica y todo por esa persecución, Pablo le escribe dos cartas, que es primera y segunda de Tesalonicenses, este, debido a que ellos pensaban que estaban viviendo la gran tribulación. Y aquí en estas cartas, Pablo les dice a los tesalonicenses que todavía no es la gran tribulación, que esa persecución que están viviendo no es el final de los tiempos y que no están viviendo la gran tribulación todavía, que todavía el Señor no viene. De hecho, Pablo les da dos señales que serían muy claras antes de la venida del Señor, que serían la gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. La gran apostasía, ¿qué es apostasía? Apostatar es, por ejemplo, ser parte de alguien, de algo, perdón, y, y dejar de serlo y renegar de eso. Entonces, ¿qué es apostatar de la fe, por ejemplo? Un apóstata es, por ejemplo, la persona que recibió al Señor Jesús, lo hizo, puso su fe en Él, fue salvo, bautizado y todo, pero por circunstancias de la vida, esta persona deja de creer, quita su fe en Jesús y empieza a renegar, y no solo se aparta, sino que reniega de su fe y empieza a negar a Jesús. Eso es un apóstata. Y Pablo le dice que esa es una parte de lo que va a pasar antes de la venida de Jesús, que va a haber una gran apostasía. Y aparte de eso, que se va a manifestar el hombre de pecado, que es el anticristo. Ahora, en la antigüedad, durante los primeros siglos de la iglesia, eh, es muy escasa, por no decir nula, los escritos de los padres apostólicos o los padres de la iglesia, donde se daba como referencia que hubiese o que la iglesia sería quitada de la tierra antes de la tribulación. Más bien existen más los escritos de los padres apostólicos o los padres de la iglesia que creían más bien lo contrario, que ellos pensaban que la iglesia sí pasaría tribulación. Y voy a mencionar algunos de ellos. Digamos, por ejemplo, tenemos a Justino. Justino, bueno, anduvo cerca de lo que es del apóstol Juan y todo esto. Y en sus escritos, en uno de sus escritos, Justino enseñó que el arrebatamiento sería al inicio del milenio, que esto sería ya cuando Cristo vino. Y esto lo podemos ver en su escrito llamado Trifo CX. Este,
Ahí yo les recomiendo que tengan un cuadernito donde apuntar, lapicero y todo, porque sí vamos a ver un poquito de datos en esto, vamos a ver bastantes versículos y vamos a ver aquí un poquito de historia también de lo que se creía antiguamente. Después, venía lo que es Irineo, que vivió en el año 130 hasta el 200 después de Cristo. Y en uno de sus escritos, Irineo habló de que los 10 reyes entregarían sus reinos al anticristo y que la iglesia sería puesta para escapar. Y Irineo escribe esto en su libro llamado eh, Contra las herejías 5, capítulo 26. Después tenemos otro padre de la iglesia que se llamaba Tertuliano. Tertuliano adjudica a Primera de Tesalonicenses para el principio del milenio. Y también dice que el anticristo podrá hacerle la guerra a la iglesia. Y esto viene en su escrito llamado Resurrección de la Carne 25. Entonces Tertuliano creía que lo que se refiere a Primera de Tesalonicenses, eso iba a suceder al principio del milenio, ya cuando el Señor Jesucristo ya había venido. Después otro más que tenemos aquí es Cipriano. Y Cipriano en uno de sus escritos pone, no sea ninguno aterrorizado por miedo a la persecución futura por el anticristo. Y esto lo escribe, por ejemplo, en su epístola 55:7. Entonces, eso es para mencionar algunos de los padres apostólicos o llamados padres de la iglesia. Y vemos que la gran mayoría, por no decir todos, daban referencia de que la iglesia sí pasaría lo que es la tribulación y que incluso el anticristo le haría guerra a la iglesia. De hecho, cuando estuvo la persecución de Roma, la iglesia llegó a pensar que esa era la gran tribulación e incluso se llegó a pensar que Nerón era el anticristo. Ahora, aquí en mis manos tengo un documento este, bastante interesante, un documento que yo siento que todo cristiano debería tener, este documento que se llama la Didaje de los Apóstoles. Este documento básicamente es la doctrina que dejaron los apóstoles y es básicamente la doctrina que creían los cristianos del primer siglo. Este documento se cree que fue redactado en la segunda mitad del siglo I y es básicamente, como les decía, es la doctrina de la iglesia primitiva, lo que creyeron los cristianos del primero y segundo siglo. Y en este documento sí habla de la resurrección de la carne, sí habla de un arrebatamiento, pero no habla en ningún momento de que ese arrebatamiento sería antes de la tribulación. Entonces, si la iglesia durante 1800 años pensó que iba a pasar la persecución y que iban a pasar la tribulación y gran tribulación, entonces ¿de dónde se origina esta teología de lo que es el arrebatamiento pretribulacional, que es la más popular que conocemos hoy en día? Entonces es aquí donde vamos a ver un poquito de historia de cómo se originó esta teología de la pretribulación. Yo voy a tratar de abarcar todo hoy, pero si no me diera tiempo, entonces voy a hacer una segunda parte sobre esta enseñanza. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Bueno, ¿cómo se origina esta teología de la pretribulación? Esto se origina inicialmente en lo que es en el periodo de la Reforma Protestante. Entonces, cuando se dio lo de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero clava en las puertas de la Catedral de Wittenberg las 95 tesis y bueno, se produce toda esa revolución, reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino empezaron a difundir el rumor de que el sistema del papado sería el sistema que utilizaría el anticristo y que por medio de ese sistema es donde agarraría el poder el anticristo, por medio del sistema del papado. Entonces, para contrarrestar esta teoría, la Iglesia Católica Romana eh, crea lo que es una orden que se llama la Orden de los Jesuitas. Y en esta orden, bueno, hay un sacerdote jesuita que se llama Francisco Rivera. Y la Orden de los Jesuitas le comisiona a Francisco Rivera que tiene que hacer una interpretación del libro del Apocalipsis donde
no figurara el sistema papado como el sistema del anticristo. Entonces Francisco Rivera empieza a hacer esta interpretación para llegar a la conclusión y dando origen así a la escuela futurista que dice que el anticristo sería una persona en específico y que sería una persona más allá del papado, que sería una persona completamente ajena a lo que sería el papado. Esto sucedió para lo que es en la época de la Reforma Protestante, en los años 1500 por medio de esas épocas. Este, entonces se da esa interpretación futurista de lo que es de la escatología. Después de aquí, un par de siglos después, sale a la escena lo que es otro sacerdote católico, un sacerdote jesuita llamado también Manuel Lacunza, que es de origen chileno. Entonces Manuel Lacunza ampliaría lo que es la interpretación de Francisco Rivera y escribe lo que es un libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad. Pero Manuel Lacunza, este sacerdote, lo que hace es escribir este libro, pero lo escribe bajo un seudónimo, bajo un nombre falso, que este libro lo escribe bajo el seudónimo de Josafá ben Ezra. Entonces, ¿qué pasó en esto? Que este sacerdote se hizo pasar por un rabino judío, por un erudito judío. ¿Para qué? Para que esta interpretación y este libro tuviera mayor credibilidad en la iglesia protestante. Entonces, Manuel Lacunza lo que hizo fue usar este seudónimo Josafat ben Ezra para tener más credibilidad en la iglesia protestante y así que fuera más aceptada su interpretación, su teología, este, y así ocultar lo que era su catolicismo para que este libro fuera aceptado por la iglesia protestante y tener mayor credibilidad. Ahora, ¿cuál era el objetivo de este libro? Bueno, el primer objetivo era liberar al papado de las afirmaciones que hicieron los protestantes, los reformadores al principio, como les decía, Martín Lutero y Juan Calvino, liberar al papado de las afirmaciones que hacían que el sistema papal era el sistema que iba a utilizar el anticristo. Ahora, Manuel Lacunza en este libro afirma que la venida de Cristo sería en dos etapas. La primera etapa que sería que Jesús vendría en las nubes y vendría por su iglesia. Entonces la iglesia sería arrebatada. Entonces ya al no haber iglesia en la tierra, entonces ya el sistema papal, al ser parte de la iglesia, ya no estaría en la tierra y por ende no podría haber anticristo ahí. Y después la segunda etapa sería que ya Jesús vendría con la iglesia a la tierra a reinar. Entonces, como Manuel Lacunza, como les decía, utilizó este seudónimo bajo un nombre falso de un erudito judío. Entonces aquí entra en escena un famoso predicador llamado Edward Irving. Era un predicador escocés y era una figura importante en lo que era la Iglesia Católica Apostólica de Inglaterra, que no es lo mismo la Iglesia Católica Romana. Entonces esta persona, Edward Irving, era una persona de bastante influencia en esta iglesia. Era tanta la influencia que las campañas que él hacía se reunían hasta 10.000 personas y todo. Y Edward Irwin descubre el libro de Manuel Lacunza. Entonces lo empieza a leer y se siente conmovido por el mensaje de este libro. Y le gustó la idea de lo que es este libro, de que la iglesia no pasaría la tribulación prácticamente. Entonces Edward Irving decide traducir este libro al inglés y lo publica en el año de 1827. Y no solo eso, sino que también Edward Irving siente la necesidad de predicar sobre el rapto secreto, y de hecho lleva a cabo varias conferencias para poder divulgar lo que es esta nueva teología que se estaba fortaleciendo. Y digamos, para esta misma época, en otros lados de Europa, más específico allá en Inglaterra, se estaba levantando otro movimiento que se estaba llamando los hermanos de Plymouth, que se levantaría un hombre llamado John Darby. Todavía no voy a hablar de él, pero es para que veamos que John Darby estaba siendo contemporáneo de Edward Irving. Bueno, volviendo ahora sí a Edward Irving, este, eh,
él tenía una congregación ahí en Inglaterra y había una muchacha de unos 15 años llamada Margaret MacDonald. Margaret MacDonald, bueno, dice que tuvo unas visiones ahí, y entre esas visiones que tuvo, dice ella que tuvo una visión de lo que es del arrebatamiento, que la iglesia era raptada y todo, y le comunicó esto a Edward Irving. Ahora, hay que recalcar que Margaret MacDonald en ningún momento dice si esa visión que vio era un arrebatamiento secreto, y tampoco dice que era un arrebatamiento antes de la tribulación. Eso nunca lo especificó Margaret. Entonces Margaret MacDonald le comunica sobre estas visiones a Edward Irving y se las comunica por medio de cartas. Y ahí se va fortaleciendo aún más con esta visión que tuvo Margaret. Ahora sí, aquí es donde ya entra en escena este hombre que les estaba mencionando también, John Nelson Darby, que era, como les decía, contemporáneo de Edward Irving. Y este John Nelson Darby era clérigo en Irlanda y luego se une a lo que es a los hermanos de Plymouth, que también promovían el rapto secreto. Entonces, John Nelson Darby empieza a aprender lo que es sobre el rapto secreto por medio de lo que estaba predicando Edward Irving, y también se enteró de lo que era la visión de Margaret MacDonald, a tal punto que John Darby visita a la propia Margaret en Escocia, perdón, en Portglau, para saber más lo que eran de esas visiones y más de esta teología que se estaba levantando del pretribulacionismo. Y John Darby empieza a visitar Estados Unidos. De hecho, visita Estados Unidos varias veces entre el año 1859 y 1874. Y lleva lo que es esta teología del arrebatamiento, del rapto secreto, a América. Y esta teología es bien aceptada en Estados Unidos. Sus escritos alcanzaron más de 30 volúmenes. Y de hecho a John Darby también se le conoce como el padre del dispensacionalismo, que bueno, es un tema que no voy a tocar ahorita, pero básicamente el dispensacionalismo habla de que Dios trató con la humanidad por medio de 7 periodos, que no los voy a tocar ahorita, pero que va muy de la mano con lo que es este tema de la pretribulación. Entonces John Darby prácticamente es el pionero aquí en América en traer lo que es la doctrina de la pretribulación, del rapto secreto y la pretribulación. Entonces ya cuando viene a América John Darby, viene esta teología, se levanta un hombre que muy probablemente la mayoría aquí van a conocer este apellido, porque hay una Biblia que tiene ese apellido. Y les voy a hablar de lo que es este hombre, que es Cyrus Ingerson Scofield. Y estoy seguro que muchos van a comprender, o más bien conocen lo que es la Biblia de Scofield. Cyrus Ingerson Scofield, bueno, era un abogado de profesión, se hace pastor y todo, y es prácticamente una de las figuras más importantes de difundir lo que es el pretribulacionismo aquí en América. Scofield lee lo que son los escritos de John Nelson Darby, se siente influenciado por estos libros y adopta lo que es esta doctrina de la pretribulación. Entonces Scofield escribe, o más bien manda a publicar lo que es la primera Biblia con comentarios, que es la famosa Biblia de Scofield, que bueno, yo creo que todos los evangélicos conocemos esta Biblia. La Biblia de Scofield es la primera Biblia con comentarios de la historia, y esta Biblia se publica en 1909. Esta Biblia se hizo muy popular porque esta Biblia prácticamente fue utilizada por todas las escuelas bíblicas de Estados Unidos, por todas las iglesias que enseñaban teología y cosas así, porque era la primera Biblia que tenía, además de la palabra de Dios, tenía comentarios. Y bueno, lamentablemente la gran mayoría de las personas prácticamente tomaban los comentarios de Scofield como palabra de Dios también. Y el problema aquí es que Scofield, los comentarios que escribió en la parte escatológica, los escribió desde la perspectiva pretribulacionalista o de la perspectiva dispensacionalista y así.
Entonces, en esa primera Biblia de comentarios, introdujo lo que es esta doctrina de la pretribulación, del rapto secreto y todo esto. Y como les decía, las personas ya tomaron prácticamente los comentarios de Scofield como propia palabra de Dios. Y al ser tan popular esta Biblia, se fue expandiendo y expandiendo por toda América. eh, y se imprimieron millones de copias de esta Biblia de Scofield, que fue adquiriendo tanta popularidad que hasta el día de hoy esa teología, esta doctrina de la pretribulación es la más aceptada, gracias a esta Biblia de comentarios, porque fue lo que se enseñó a principios del siglo XX. Y, bueno, prácticamente la gran mayoría de organizaciones evangélicas creen en lo que es en esta doctrina de lo que es el rapto pretribulacional. Este, es como la más popular, no solo porque se expandió, como se diría hoy, se hizo viral, sino que también el mensaje del rapto secreto y el pretribulacionalismo es un mensaje bonito, que suena bonito para la gente, que dice, mira, la iglesia no va a pasar por ninguna prueba, vamos a ser arrebatados, no vamos a pasar penas, no vamos a pasar dificultades. Y es un mensaje que le suena bonito a la gente, porque cuando usted le dice a la gente que no va a pasar problemas, que no va a pasar situaciones rudas, entonces eso le suena muy, muy bueno a las personas. Es como, por ejemplo, con la famosa teología de la prosperidad que te dice que no vas a pasar penas, que te vas a hacer millonarios y cosas así. Básicamente es eso mismo. Es un mensaje bonito que la gente quiere oír. Entonces eso también ayudó a que esta teología se hiciera muy popular. Ahora, como vemos, es una doctrina que es bastante joven, o sea, no tiene ni 200 años, se adoptó prácticamente desde 1830 y bueno, el que sea una doctrina nueva no la hace falsa, y lo que es una doctrina vieja tampoco al ser vieja no la hace verdadera. Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Será verdadera esta doctrina o comparen ustedes? O sea, vamos a poner los argumentos sobre la mesa y comparen ustedes. Entonces es aquí donde yo les pido que si tienen la Biblia a mano, me sigan, y si tienen donde apuntar, me sigan, porque vamos a leer bastantes versículos. Entonces vamos a ver unos argumentos que están a favor del rapto pretribulacional y otros que están en contra. Ahora, como les decía anteriormente, primero aclarar que esto no es un tema de ortodoxia. Si usted cree que el rapto va a ser antes de la tribulación, bueno, está bien. No, si usted cree que va a ser después, está bien. O sea, usted no se va a ir al infierno si cree que va a ser antes o va a ser después. Pero sí tenemos que tener algo en cuenta, que si usted cree que el rapto va a ser antes de la tribulación, no condene o no critique a los que creen que va a ser después de la tribulación. Y los que creen que va a ser después de la tribulación, no condenen ni critiquen a los que piensan diferente, porque esto no es un tema de ortodoxia en sí. Que va a haber un arrebatamiento, sí se va a dar, y esa parte sí es ortodoxia, porque el que cree, o más bien el que no cree que haya un arrebatamiento, pues ya eso sí es una herejía, porque la Biblia claramente dice que va a haber un arrebatamiento. Ahora vamos a ir a lo que es el primer argumento, que es eh, un versículo que todos conocen, muy famoso, que es Primera Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Este es un pasaje muy famoso que se utiliza en lo que es en la doctrina pretribulacional, donde ciertamente sí se habla de un arrebatamiento, sí, se habla de una resurrección, pero primero, eh, en varias traducciones de la Biblia, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional,
lo que es en el título de este texto que acabo de leer, lo que dice es la venida del Señor. No dice el arrebatamiento, no dice el rapto secreto, no, dice la venida del Señor. Ahora, ¿va a ser secreto? Bueno, este texto no dice si va a ser secreto, no dice si va a ser antes, no dice si va a ser después de la tribulación. O sea, el texto lo que dice es que se levantarán los muertos, que va a haber un arrebatamiento y va a haber una resurrección, pero no dice el tiempo. Ahora, cuando habla de voz de mando, este se utiliza en lo que es en la palabra griega keleuma y se traduce como aclamación. Esta palabra keleuma se utilizaba, por ejemplo, cuando los oficiales del ejército daban un grito para salir a batalla, o también cuando tocaban la trompeta para salir a batalla y avisarle a lo que es el ejército. Era un toque de trompeta que era muy fuerte, o el grito que daban era un grito muy fuerte. Y vemos que esta misma palabra, voz de mando, keleuma, se utiliza aquí en lo que es en Primera Tesalonicenses, versículo 16, cuando dice que el Señor mismo vendrá con voz de mando, con keleuma. Entonces vemos que no es como muy secreto que digamos, la verdad. O sea, vamos a escuchar una voz de mando y, o sea, es muy difícil que alguien no escuche una voz de mando así. Entonces vemos como que tampoco es como muy secreto. Ahora, digamos, en lo que es en este texto de Primera Tesalonicenses, cabe recalcar que si leemos del versículo 13, hay que aprender a leer lo que es el contexto. Y vemos que si leemos desde el versículo 13, el tema central aquí no es el arrebatamiento, sino el consuelo para los tesalonicenses, porque como les decía al principio, los tesalonicenses pensaban que ellos estaban sufriendo la gran tribulación, ya que, bueno, estaban muriendo muchas personas a causa de la persecución que estaban viviendo los tesalonicenses. Entonces voy a leerlo desde el versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí se está refiriendo a los muertos, a los que ya fallecieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él, a los que fallecieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y aquí ya viene lo demás, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y bueno, ya ahí, ya sabemos lo que siguen. Entonces vemos que desde el versículo 13 Pablo lo que está haciendo es dando un mensaje de consuelo a los tesalonicenses, diciéndole: miren, no se entristezcan por los que ya fallecieron, porque los que ya fallecieron en Cristo en algún momento van a resucitar en la venida del Señor. No se entristezcan por ellos, porque ellos tienen ya la esperanza que van a resucitar. Entonces, aquí el tema central no es el arrebatamiento en sí. Ahora, muchos se basan en Primera Tesalonicenses 4:16 en adelante, para decir que es que la venida del Señor se viene en dos fases, como les decía anteriormente, que daba Manuel Acunza, que decía que el Señor iba a venir en dos fases, que el Señor vendría en las nubes, bueno, resucitaban los muertos, se arrebataba la iglesia y se iba para el cielo, y que después, bueno, estaban en las bodas del Cordero, y después de los 7 años vendría, y ya vendría la segunda fase de su venida, que es donde toca tierra, como dice Zacarías 14:4, que tocaría, bueno, pondría sus pies sobre el monte de los olivos. Ahora, el problema con esto es que aquí no me está hablando de una segunda venida, sino que me está hablando de dos venidas más, dos fases. O sea, ya no me está hablando de una segunda venida, sino que ya me está hablando hasta de una tercera venida. Y a mí la Biblia no me habla de ninguna tercera venida. La Biblia me habla de una primera venida y de una segunda venida. Pero muchas personas me van a argumentar, tal vez decir: sí, pero es que en la primera fase el Señor no va a tocar la tierra. Y es cierto. O sea, no va a tocar la tierra, pero dice que va a estar en las nubes.
Ahora, el problema aquí es que ya y las nubes también son parte del planeta Tierra. O sea, las nubes no están ahí en el espacio exterior ni nada, sino que las nubes son parte del planeta Tierra. Cuando vemos los aviones volar ahí, nosotros, bueno, aquí vivimos en una zona que pasan bastantes aviones. Y bueno, cuando pasan los aviones, aunque no están tocando tierra, ya están en el planeta Tierra. Entonces, es ilógico decir que es que porque el Señor no tocó la tierra, entonces no ha llegado todavía ha venido, no es su segunda venida porque no ha tocado tierra, pero ya está dentro del planeta. Entonces ya vino al planeta Tierra, o sea, prácticamente sería una segunda venida y si se vuelve a ir y vuelve a venir, entonces ya estamos hablando de una tercera venida y como les digo, a mí la Biblia no me habla de una tercera venida, a mí la Biblia me habla de una segunda venida, de una primera y segunda venida. Entonces este sería uno de los versículos que se utilizan eh, en favor o que utilizan para argumentar lo que es el pretribulacionismo. Ahora, ¿cómo cree el postribulacionismo que sería la venida del Señor, el arrebatamiento? Básicamente esto lo podemos comparar, por ejemplo, con la entrada del Señor Jesús, con la entrada triunfal a Jerusalén. Dice Marcos 11, del 8 al 11, que la gente recibía a Jesús en el camino, que ponía, bueno, lo recibían con palmas, que ponían sus túnicas al suelo y bueno, iban al camino, pero la gente recibía al Señor Jesús fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, y de hecho eso pasaba en la antigüedad también, que se recibía al rey fuera de la ciudad para entrar con él a la ciudad. Y eso pasó con Jesús también, la gente los recibió fuera de Jerusalén, y lo vemos aquí en Marcos, y dice en el versículo 11 que después Jesús entró a Jerusalén. Entonces básicamente algo así sería el arrebatamiento que se cree en la doctrina postribulacional, que bueno, los muertos resucitan, viene el Señor, resucita los muertos y la iglesia es arrebatada para recibir al Señor en las nubes, para que de una vez juntamente vengan con Él hacia la tierra y reinar con Él, porque hay un dato muy interesante que dice aquí, que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dice, y así estaremos para siempre con el Señor. O sea, aquí no me está hablando de que, bueno, nos vamos al cielo y nos quedamos allí y después venimos, no. Sino que dice, nos quedaremos para siempre con el Señor. Ahora, para siempre, ¿qué quiere decir? Reinando aquí, ya. Porque dice la palabra que su reino no tendrá fin. Ahora, vamos con el segundo argumento. Y vamos a lo que es Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Apocalipsis 3:10. Dice, esto se lo está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces la gente va a decir, sí, ve, que aquí dice que nos va a guardar de la prueba que va a venir sobre la tierra. Sí, pero el problema aquí es que guardar, primero, no se está refiriendo al arrebatamiento. Al decir que va a ser guardada se refiere de la prueba, será guardada de la tribulación, pero guardar no significa que va a ser quitada. Por ejemplo, esta palabra guardar en Apocalipsis 3:10 es la palabra griega tereo, que bueno, traducido significa guardar, conservar, reservar, preservar. Y lo interesante es que esta palabra también se utiliza en Juan 17:15, cuando Jesús está orando por los discípulos y por la gente que iba a creer en el futuro. Entonces en Juan 17:15, Jesús orando al Padre le dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de tereo del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, entre paréntesis, tereo del mal. Utiliza también esta palabra tereo que se utiliza en Apocalipsis 3:10, donde dice que los guardes.
Utiliza esta palabra tereo que significa preservar, conservar, apartar. Y vemos que lo interesante aquí es que Jesús les dice, no te digo que los quites del mundo, te digo que los guardes. ¿Ve? Entonces está bastante interesante esto porque aquí el mismo Jesús está diciendo, no es lo mismo quitar que guardar. Y esta oración es la que Jesús hace por sus discípulos y también por la gente que creía en el futuro, o sea, nosotros. Y vemos que lo que dice es que no los quite del mundo, o sea, sino que los aparte, o que más bien que los guarde del mal, que los proteja. Ahora, vemos que Jesús les dice que los guarde y prácticamente todos los apóstoles, a excepción de Juan, todos murieron mártires, todos sufrieron persecución, algunos llevaron cárcel, fueron azotados y todo. Pero ¿cómo así? Si Jesús le dijo al Padre que los guardara. Sí, pero es que guardar significa preservarlos, porque aunque sufrieron tribulación, fueron preservados, fueron guardados del mal, porque obtuvieron la victoria, vencieron al final. Tuvieron tribulación, pero tuvieron su premio, su galardón, como dice la Biblia, esa corona. Fueron guardados del mal, fueron guardados de la condenación, tuvieron vida eterna. Entonces eso es lo que significa guardar. Guardar no significa que no vamos a sufrir, sino que vamos a vencer. Me van a decir, y fueron preservados para vida eterna. Y muchos dicen, sí, pero es que vean Noé, en Noé fue guardado el diluvio. Sí, Noé fue guardado el diluvio, pero no fue arrebatado de la tierra. Noé estuvo en medio del diluvio, pero fue guardado, no fue arrebatado, no fue quitado. Noé sufrió el diluvio e incluso tuvo que esperar que las aguas bajaran para poder salir del arca. Lot dice también, mira, es que ya Dios protegió a Lot también, y sí, es cierto, pero Lot no fue arrebatado de la tierra. Lot fue advertido primero y por los ángeles, y él tomó la decisión de salir de ese lugar, pero él no fue arrebatado. Ahora vamos con el punto 3. Y aquí vamos a lo que es a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 8. Bueno, se los voy a leer del versículo 1. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 8. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice el versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esas son las dos señales que yo les mencionaba anteriormente, la gran apostasía y la manifestación del anticristo. Dice el hijo de perdición, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba con vosotros? Os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí está hablando el anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces vemos que aquí Pablo está hablando de algo o alguien que está deteniendo al anticristo, la manifestación del anticristo. Ahora, en esos versículos hay varios argumentos que utiliza el pretribulacionista para decir que el arrebatamiento sería antes de la tribulación, y qué es lo que detiene la manifestación del anticristo. Entonces, un argumento es que el que detiene al anticristo es el Espíritu Santo. Entonces, que el Espíritu Santo tiene que ser quitado de la tierra para que pueda manifestarse lo que es el hombre inicuo, el anticristo.
y por ende al irse el Espíritu Santo se tiene que ir también con él la iglesia. Pero hay un problema con este argumento porque o sea, nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Y uno de los atributos de Dios es que Dios es omnipresente. ¿Y que es omnipresente? Que Dios está en todo lado. Dios no puede ser quitado. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 139, versículos 7 al 9. Dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces vemos la omnipresencia de Dios. También en Génesis 1, capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu Santo estaba en la tierra desde antes de la creación del hombre. Dice, y el Espíritu de Dios paseaba sobre las aguas. Entonces el Espíritu Santo ya estaba desde antes de la creación del hombre. Entonces, ¿cómo vamos a decir que el Espíritu Santo va a ser quitado si el Espíritu Santo es Dios? Y o sea, Dios está en todo lado, entonces como que no concuerda mucho ese argumento de que el Espíritu Santo va a ser quitado. Ahora, si el Espíritu Santo fuera quitado, habría algún problema también, porque de acuerdo a la teología o la doctrina pretribulacionista, es que durante el periodo de la tribulación y la gran tribulación va a haber salvación, que aunque la iglesia fue raptada, va a haber gente que, bueno, de la que se quedó, que va a reconocer a Jesús como su Señor, que se va a arrepentir de sus pecados y se va a salvar. El problema aquí es que si el Espíritu Santo es quitado, ¿cómo esta gente se va a convertir? ¿Cómo se van a arrepentir? Si la misma Biblia me está diciendo que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Entonces, si esta gente se arrepiente, los que quedaron en la tribulación, en la gran tribulación, se arrepiente, ¿quién es el que los va a convencer de pecado si el Espíritu Santo ya no está? Y aquí es donde mucha gente me va a argumentar, sí, pero es que el Espíritu Santo se va, pero no es que se va del todo, sino que va a operar como operaba en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo se posaba sobre personas en específico y cosas así, y así es como va a operar el Espíritu Santo. Entonces, ya eso es. Entonces el Espíritu Santo no se va a ir, no se va a quitar, porque aunque opere de una manera diferente, ya va a seguir en la tierra, pero no va a ser quitado el Espíritu Santo entonces hay un problema con esto, porque ya el Espíritu Santo, aunque esté operando de una manera diferente, entonces ya no se podría argumentar que el Espíritu Santo se va a quitar, sino que operaría de una manera diferente. Entonces ya aquí se caería el argumento de que el Espíritu Santo se iría con la iglesia y todo, sino que tiene que quedarse aquí para que esas personas se salven. Ahora, otros argumentan que más bien el que detiene la manifestación del anticristo es la iglesia. Y aquí tenemos un problema también porque si vemos bien en 2 Tesalonicenses, cuando dice el que lo detiene, se está refiriendo con un género masculino, el que lo detiene. O sea, está hablando de un él. Aquí habla de que el que detiene la manifestación es él. Y digamos, la situación con esto es que entonces no podría ser la iglesia, porque la iglesia en el Nuevo Testamento siempre se refiere con género femenino, como ella. La iglesia se refiere también como la esposa, la novia. Entonces, no podría ser la iglesia porque la iglesia la Biblia se refiere a la iglesia como una persona en femenino, en género femenino. Ahora, entonces, ¿qué es lo que detiene al anticristo? ¿Quién es el que detiene al anticristo? Bueno, lamentablemente, según de Tesalonicenses no lo dice,
Pero hay un dato o un versículo muy, muy, muy interesante que, bueno, yo lo leí, me quedé impresionado y que, bueno, yo lo analizaría y, bueno, pueden llegar a sus conclusiones y está en lo que es en Daniel 12.1. Dice, Daniel 12.1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios, perdón, de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Perdón. Es interesante que, por ejemplo, Jesús se refiere al periodo de la tribulación como una tribulación como la que nunca antes sabido de que hubo gente. Y también es interesante que cuando se ha quitado el que tiene el inicuo, va a haber una tribulación como nunca antes. Y vemos, por ejemplo, aquí que cuando se ha quitado Miguel o se ha levantado Miguel, se va a levantar una tribulación como nunca antes. Entonces, como que está relacionado ahí. No digo nada, pero lleguen ustedes a sus conclusiones. Ahora, la palabra que se usa aquí para levantar se utiliza la palabra en hebreo amat, que significa aquietar, entregar, faltar, esperar, reposar. Vemos que todos son como verbos ahí de tranquilo, ya repose, cosas así. Y lo interesante aquí también es que en el mismo libro de Daniel, vemos a Miguel luchando contra el príncipe de Persia en Daniel 10:13. También vemos también el mismo Miguel luchando contra el príncipe de Grecia, Daniel 10:21. Entonces aquí yo diría, saque sus conclusiones. Ahora, cuando habla que Gabriel no da, Miguel está luchando contra el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia, no se está refiriendo a los príncipes en sí del reinado de las personas, sino se está refiriendo a los entes espirituales. Nosotros normalmente conocemos los principados como los mismos demonios, pero en realidad el verdadero significado de un principado es el lugar donde opera el demonio. O sea, el principado no es el demonio en sí, sino es el lugar. El demonio en sí se le llama el príncipe. Por eso es que a Satanás se le dice el príncipe del mundo, porque el principado es la tierra, el príncipe de la tierra es Satanás, porque es su principado es la tierra donde operan. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí el demonio de Persia se le llama el príncipe de Persia porque su principado es Persia y él es el príncipe. En Grecia también, el demonio que opera el principado de Grecia era el príncipe de Grecia, perdón. Entonces, aquí Miguel lo que estaba luchando era contra entes espirituales. Entonces bueno, pueden sacar sus conclusiones ahí porque hay como cierta relación en esos versículos entre Segunda Tesalonicenses y Daniel de quién es el que detiene la manifestación del anticristo. Ahora vamos con un cuarto punto, que es la revelación de un misterio y la final trompeta. Esto lo podemos ver en lo que es en 1 Corintios 15, 51 y 52. Y vamos para allá en Corintios, 1 Corintios. 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y dice el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces vemos un dato interesante aquí, que es que Pablo habla de una final trompeta, pero ¿a qué trompeta se está refiriendo Pablo? Muchos dicen que Pablo se refiere a la trompeta para los que han escuchado la fiesta del Yom Teruah o la fiesta de las trompetas. Mucha gente piensa que Pablo se está refiriendo a esa trompeta. Perdón, que Pablo se está refiriendo a esa trompeta, pero es poco probable. Es poco probable que Pablo se refiera a esa trompeta. ¿Por qué? Porque la carta de Corintios, aunque sí habían judíos, la gran mayoría de los corintios eran personas gentiles.
y los corintios muy poco iban a saber de lo que eran de las fiestas hebreas, a menos de que fueran judíos o que se hubieran relacionado con judíos así. Entonces es poco probable que Pablo se estuviera refiriendo a la final trompeta como la trompeta del Yom Teruah o la trompeta de la fiesta de las trompetas. Este, Vemos que en Apocalipsis hay 7 trompetas. Ahora, ¿cuál es la final trompeta? Porque dice Pablo aquí que se tocará la trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? Pues la séptima trompeta. O sea, muy probablemente esa final trompeta sea la séptima trompeta. Y es que hay un dato muy interesante también con esta séptima trompeta en Apocalipsis. Y se los vamos a leer. Si quieren, vamos a lo que es Apocalipsis 10, versículos 5 al 7. Apocalipsis 10, Apocalipsis 10, versículos 5 al 7 dice: Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, aquí se refiere a la séptima trompeta, dice: el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Está muy relacionado, ¿cierto? ¿Verdad? Vea lo que dice aquí Pablo en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí Pablo está hablando de un misterio. Ahora, vamos aquí al séptimo ángel que toca la trompeta, y lo que dice el versículo 7 dice: cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces vemos cómo Pablo habla de que un misterio de la que se dará en la final trompeta, y como en Apocalipsis, en la última trompeta, en la séptima trompeta, el ángel habla ahí de que se consumará un misterio cuando se tocó la séptima trompeta. Entonces ahí les digo también, saquen sus conclusiones. Y también ahí analizando que vemos que después de que se toca la última trompeta, la séptima trompeta es ya cuando vienen las copas de la ira. Ya después de eso siguen las copas de la ira. Entonces es un dato interesante. Punto 5. ¿Qué hora es? Ya son las 2:05. No sé si me dará tiempo para poder terminar todo hoy. Son aproximadamente 9 puntos. Vamos por el punto 5. Si no, cualquier cosa, hacemos una segunda parte de esta enseñanza. Bueno, vamos con el punto 5, y es que otro argumento es que muchas de las personas que defienden la postura pretribulacionista es que dice que después de Apocalipsis 4, después de Apocalipsis capítulo 4, no se vuelve a mencionar a la iglesia en Apocalipsis en toda la Biblia. Ahora, el hecho de que no se mencione la iglesia en Apocalipsis, esto no lo hace de que ya la iglesia no está. También se argumenta, por ejemplo, que cuando Juan oye una voz en el Apocalipsis 4, cuando esta voz le dice: sube acá y te mostraré lo que va a pasar en el futuro, esto hace referencia al arrebatamiento. Ahora, como les digo, o sea, es cierto, después de Apocalipsis 4, la iglesia no se vuelve a mencionar, la palabra iglesia no se vuelve a mencionar en sí, pero el hecho de que la Biblia deje mencionar algo o a alguien no significa que ese algo o alguien ya no está. Y les voy a poner un ejemplo. María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús, se menciona en prácticamente todos los evangelios varias veces. Y la última vez que se menciona es en Hechos 1:14, cuando ya están ahí preparándose en el aposento alto. Y después de Hechos 1:14, María no se vuelve a mencionar para nada en la Biblia. Pero eso no quiere decir que ya María no estaba. Porque si utilizamos ese mismo argumento que como ya la iglesia no se menciona
después de Apocalipsis 4. Entonces, por ejemplo, una persona católica romana puede decir, mira, es que María no se vuelve a mencionar después del libro de Hechos en el capítulo 1, verso 14, porque es que ya María ya fue asunta al cielo, el Señor se la llevó para el cielo, porque ya vemos que María no se menciona después del libro de Hechos. Y entonces el católico romano podría utilizar ese mismo argumento que usan algunos en Apocalipsis 4 para decir que María fue asunta al cielo, porque ya María no se vuelve a mencionar en la Biblia nunca más. Entonces podría argumentar bien el dogma de la asunción de María. Y vemos que no es así, que aunque María ya se deja de mencionar a partir de Hechos capítulo 1 verso 14, María seguía ahí. Incluso se cree que estuvo viviendo con Juan si no me equivoco, en Éfeso y así. Pero el hecho de que la Biblia no la mencione no quiere decir que no estaba. Y lo mismo pasa con la iglesia. El hecho de que la Biblia ya no mencione la palabra iglesia no quiere decir que ya no estaba ahí, porque es cierto, la palabra iglesia no se vuelve a mencionar, pero sí hace referencia a ella en varios capítulos de Apocalipsis. Ahora, a la voz de Juan que le dice que suba para mostrarle lo que va a acontecer en el futuro, no hay indicios de que eso se esté refiriendo a un rapto secreto. O sea, la voz simplemente le dice a Juan, ven, sube para mostrarte lo que va a pasar en el futuro. Pero eso no hace referencia en que sea un arrebatamiento ni nada. Ahora, ¿qué es la iglesia? Lo que vi aquí en definición de iglesia es cuerpo de Cristo cuya cabeza es Cristo. Dice, también es personas que aceptan el don de la salvación y siguen las enseñanzas de Cristo. Esa es la definición de iglesia. Entonces, aunque no se mencione la palabra iglesia, vemos que hay en varios capítulos de Apocalipsis, después de Apocalipsis 4, que hace referencia a lo que es a la iglesia, aunque no se diga la palabra iglesia. Por ejemplo, Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Vamos para allá. Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, gente que ya estaba en la tribulación, que fueron muertos, dice, que daban testimonio, o sea, no se está refiriendo a la iglesia, ellos no son parte de la iglesia también, estaban dando testimonio de Jesús, murieron por la causa de Jesús, o sea, no son parte de la iglesia también. Ahora, tal vez alguno me dirá, sí, pero es que estos son los que se quedaron en el arrebatamiento. Estos no fueron al cielo, no fueron ascendidos porque ya no creyeron y ya tuvieron que convertirse ahí en la tribulación y muertos ahí. Ahora vamos a ver un dato interesante con lo que es la resurrección de los muertos. Otra parte donde hace referencia a la iglesia es Apocalipsis 7, versículo 9, también versículo 13 y 14 del mismo capítulo 7. Dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud de la cual no podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Dice el versículo 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y dice Juan, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces vemos que han salido de la gran tribulación,
que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, ¿no son parte de la iglesia también? Ahora, otro capítulo que donde hace referencia a la iglesia, de la iglesia, sería Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:17. Dice Apocalipsis 12:17. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora este es un capítulo bastante interesante porque aquí habla del dragón y una mujer que da a luz a un hijo y bueno, que este dragón le hace guerra a esta mujer. Bueno, Apocalipsis sabemos que es una simbología increíble y bueno, en este capítulo el dragón es Satanás, la mujer es Israel y la descendencia de esta mujer que dice aquí que hará guerra contra la descendencia es la iglesia. ¿Y cómo sabemos? Porque dice, y se fue a hacer guerra el dragón contra el resto de la descendencia de ella, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está describiendo a la iglesia que irá a hacer guerra contra la iglesia, este dragón. Ahora, ¿cómo sabemos? Porque la iglesia se dice que son los que obedecen los mandamientos de Dios y la iglesia obedece los mandamientos de Dios. Dice primera de Juan 3:21. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. No, un momento, primera de Juan es... Un momento. Primera de Juan 3:21. Un momento porque... Era segunda de Juan. No, este tiene un capítulo. Ya se los encuentro. Primera de Juan. Ya se los encuentro aquí. Ah, sí, aquí está. Es primera de Juan 3:21 y 22. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables para Él. Entonces vemos que dice, guardamos sus mandamientos, la iglesia guarda sus mandamientos. También la iglesia da testimonio de Jesús, según de Timoteo 1:18. Según de Timoteo 1:18 dice, a ver, si se me fue aquí también. O es primera de Timoteo, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Sí, se me fue ese versículo. Ok, vamos a ver. ¿Qué lo estamos buscando? Para respaldarlo, Ok, vamos a verlo. Un momento. Ok, vamos a ver. Bueno, mientras lo buscamos aquí. Ok, vamos a ver.
Ok, para ver, testimonio. Bueno, sí, se los voy a quedar debiendo ese versículo, pero la iglesia, o sea, la iglesia está mandada a dar testimonio acerca de Jesús. Ahora, otro argumento más es, por ejemplo, las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, bueno, lo vemos aquí en Apocalipsis 19, donde el ángel anuncia, sí, le está anunciando a Juan ahí que las bodas del Cordero han llegado. Y esto sucede, específicamente antes de la venida, o bueno, le da el anuncio momentos antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a lo que es a Apocalipsis 19:9, que dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Dice, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Ahora, cuando dice aquí llamados o invitados, en otras traducciones lo que se utiliza la palabra caleo, que se traduce como invitar o llamar por el nombre en voz alta. Y esta palabra se utiliza también, por ejemplo, cuando invitaron a Jesús a las bodas de Caná en Juan 2:2. Esta palabra también se utiliza en Mateo 4:21 cuando Jesús llama a sus discípulos, específicamente a Jacobo y a Juan. Utiliza la Biblia esta palabra caleo, que es llamar o invitar. Ahora, lo interesante aquí es que de acuerdo a la doctrina pretribulacionista es que las bodas del Cordero son después del arrebatamiento, y que durante los 7 años de la tribulación aquí en la tierra, allá en el cielo se van a estar celebrando las bodas del Cordero. Pero aquí el problema es qué pasa con las personas que se quedaron aquí y se salvaron. O sea, no van a ser parte de esa boda también. No son parte de la iglesia. Y como son parte de la iglesia, no deberían de tener parte en las bodas del Cordero. O es que la novia irá incompleta a las bodas del Cordero, o no van a esperar a los que fueron salvados durante la tribulación y la gran tribulación, o es que ellos no van a ser parte de las bodas, no están invitados a las bodas. O sea, no. O sea, la iglesia es la novia, y la novia no va a poder llegar incompleta a las bodas del Cordero. Entonces, es como un poco ilógico de que se estén celebrando bodas del Cordero si la novia no está completa todavía. Ahora, hay un dato interesante, vamos ya por el séptimo punto, y es, por ejemplo, la descripción de Mateo 24. Sabemos que Mateo 24 es sumamente escatológico, aunque Mateo 24 abarca varios episodios, abarca tanto la destrucción de Jerusalén como la persecución del final de los tiempos. Este, pero hay un dato interesante lo que dice Mateo 24, versículos 29 al 31. Dice, e inmediatamente, oiga lo que dice aquí, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gloria. Y ojo lo que dice el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. O sea, es interesante lo que dice aquí. Primero dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Dice, y mucha gente va a decir, sí, pero es que está hablando de la tribulación que habrá en la destrucción de Jerusalén y todo eso. Pues no, en esta parte no está hablando de esto, porque dice que entonces después aparecerá la señal del Hijo del Hombre y vendrá sobre las nubes. Entonces aquí no se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén que hubo en el año 70 después de Cristo, sino que aquí está hablando aquí ya de un evento del final de los tiempos. Dice, porque aparecerá la señal del Hijo del Hombre, dice, y vendrá sobre las nubes
del cielo con poder y gloria. O sea, cuando hubo la tribulación y todo esto, la destrucción de Jerusalén, Jesús no vino y no se vio ahí en el cielo. Después dice también, y juntará, perdón, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Va como muy relacionado con Primera de Corintios 15, 51 y 52, que habla de la final trompeta. También va muy relacionado con Primera de Tesalonicenses 4:16, que dice que vendrá con voz de mando y con trompeta de Dios. Y va muy de la mano también de Apocalipsis 10, 5, 7, que habla que cuando el séptimo ángel toque la trompeta se consumará el misterio de Dios. Ahora dice que vendrá de extremo a extremo en los cielos. O sea, ahí tampoco me está hablando como de algo muy secreto, como se cree que es el rapto pretribulacional, que será algo muy, muy secreto. O sea, no, aquí vemos algo que, un evento sumamente visible a los ojos del mundo, porque vea lo que dice también. Dice que entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. O sea, dice que lo verán y dice todas las tribus. No dice que unos pocos, dicen todas las tribus lo verán. Entonces no es algo como muy secreto que digamos. Ya vamos por terminando ya los puntos y vamos con lo que es la resurrección de los muertos. No sé si quieren que paren aquí y lo dejamos para una segunda parte o sigo. Ustedes son los que me dicen, escríbanme ahí. Si ustedes quieren que siga o lo dejamos ya, porque ya es bastante tarde, ya son las 11:30. Entonces, si ustedes me dicen que sigue, yo sigo. Entonces, a ver, a ver si lo dejamos ahí en la segunda parte para tal vez hacerla como más tempranito. Porque lo que me quedan son 2 o 3 puntos más. Entonces no sé si me escriben ahí para ver si sigo o lo dejamos como una segunda parte. Ok, vamos a ver. Si alguien me escribe ahí, o sea, si no me escriben, si paro aquí, y dejamos la segunda parte, puede ser para mañana o para el domingo. O si alguno me dice que continúe, entonces yo continúo con muchísimo gusto. Yo digo por la hora porque ya es bastante tarde y sé que ya algunos de ustedes ya pueden tener sueño y todo. Mm, vamos a ver. Ah, bueno, aquí Michael me dice de que siga. Entonces ya dije, aquí seguimos entonces vamos a terminarlo. Vamos a terminar entonces el estudio completo. Ok, entonces vamos por el punto ya tocando lo que es la resurrección de los muertos. Aquí ya estaríamos tocando el tema también de Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículos 13 al 18, que bueno, ya lo leímos anteriormente, eh, donde habla que, bueno, los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes. No lo vamos a leer otra vez porque ya lo leímos varias veces aquí, pero lo interesante de esto es que aquí está hablando de que sí habrá una resurrección de los muertos. Pero vamos a ver un dato interesante. Primero, este Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Eh, Apocalipsis 19, 11 me está hablando ya específicamente de la venida del Señor Jesucristo. Dice, entonces vi en el cielo, o más bien vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces aquí está describiendo ya lo que es la venida del Señor, donde va bajando con caballo blanco. Pero como les decía anteriormente, el ángel anunciaba antes lo que es las bodas del Cordero. En el versículo 7 del mismo capítulo 19 de Apocalipsis, que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, ¿cómo está la cosa? O sea, no es que las bodas del Cordero fueron hace 7 años, y cómo es que el ángel lo está anunciando aquí, que ya llegaron las bodas del Cordero, y después de esto viene el Señor Jesucristo. O sea, no concuerda como mucho, digamos, de que las bodas del Cordero fueran hace 7 años y hasta ahora el ángel lo esté anunciando. Ahora vemos que ya el Señor Jesucristo vino. Ahora nos desplazamos al capítulo 20 y hay algo aquí muy interesante con lo que es la resurrección. Apocalipsis 24 dice, Apocalipsis 24, perdón, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Juan está viendo a los decapitados si ya la resurrección se había dado, se supone? Ahora dice que fueron los decapitados por causa del nombre de Jesús. Dice también que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca de la bestia. Esto quiere decir que ya la tribulación había pasado, pero vemos que ya Jesucristo vino. Pero ¿qué pasó? Todavía no estaban resucitados estos muertos. ¿Qué pasó con la resurrección? Dice, no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Dice, esta es la resurrección primera. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene la primera parte, tiene parte, perdón, voy a leerlo otra vez. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Entonces, hay un dato bastante interesante aquí porque, primero, muchos van a decir, sí, pero es que esos decapitados que aparecen ahí fueron las personas que quedaron en la tribulación, que no fueron arrebatados al principio y se convirtieron a Cristo durante la tribulación y la gran tribulación y fueron decapitados y murieron y estaban ahí. Y y sí, ya es un buen argumento, pero hay algo una frase aquí que este argumento se cae y es, por ejemplo, que dice en el versículo 5 que dice, esta es la primera resurrección. Y como dice el versículo 6 también, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Cuál es la segunda muerte? El lago de fuego y azufre. Entonces, al ser la primera resurrección, los bienaventurados son los que resucitaron en Cristo, los que resucitaron salvos, los que no serán del castigo, parte de la condenación. Pero qué raro, no dice Primera Tesalonicenses 4:16 y 17 que,
que esos son los resucitados en Cristo, los que han sido salvos. Entonces, ¿no es esa la primera resurrección? Entonces, aquí vemos que esta resurrección la primera resurrección se da ya cuando Cristo vino. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque dice que vio aquí a los decapitados por causa del nombre de Jesús, que no adoraron la bestia, ni a su imagen, y no recibieron la marca de la bestia. Eso quiere decir que ya la tribulación había sucedido. Y estos mismos que no recibieron la marca ni nada, vemos aquí que fueron resucitados, y aparte de eso dice aquí que esta es la primera resurrección. Entonces, o sea, como que algo no calza ahí, porque si ya los muertos de los tesalonicenses habían resucitado, entonces esta ya no sería la primera resurrección, sino sería una segunda resurrección. Entonces como que no calza, ¿verdad? Entonces aquí muy probablemente esta resurrección que está hablando Apocalipsis 20 sea la misma resurrección que está hablando Primera de Corintios 15, 51 y 52 y Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Entonces, si es la misma resurrección, esas tres, Apocalipsis, Tesalonicenses y Primera de Corintios, entonces vemos que esa resurrección sucedió ya cuando el Señor vino para que fuera recibido a las nubes y por ende venir a reinar ya de una vez, donde vencerá el mal, donde vencerá el anticristo. Y vemos que es la misma resurrección prácticamente. Entonces vemos aquí que tanto las bodas del Cordero como la resurrección son durante la venida del Señor Jesucristo. Vemos que el arrebatamiento también, como decía Mateo 24, después de la tribulación de aquellos días, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes y mandará a sus ángeles con voz de trompeta a reunir a sus escogidos desde los cuatro extremos de la tierra, desde los cuatro vientos. Un dato interesante, ¿verdad? Ahora, ya para ir terminando, ya yo creo que este es el último punto. Mucha gente va a decir, sí, pero es que la iglesia tiene que ser arrebatada antes de la tribulación porque Primera Tesalonicenses 5.9 dice que no estamos hechos para ira. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 5.9? Primera Tesalonicenses 5.9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, la iglesia, nosotros, los que hemos recibido, los que hemos sido lavados en la sangre de Jesús, no estamos hechos para ira, no somos partes de la ira de Dios. Ahora el problema es que aquí hay una confusión de definiciones. ¿Por qué? Porque es la tribulación y la gran tribulación el día de la ira de Dios. ¿Es la tribulación la ira de Dios, la ira venidera? En Apocalipsis hay tres tipos de ira. Por ejemplo, Apocalipsis 11:18 me habla de lo que es la ira de las naciones. Dice Apocalipsis 11:18, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos, y se dará un galardón a los siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes de destruir a los que destruyen la tierra. Pero dice, y se airaron las naciones. Después, Apocalipsis 12:17, que ya lo leímos con la mujer y el dragón, dice, y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que la mujer representa aquí Israel, dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se airó con Israel, y al ver que Israel fue llevado al desierto y protegido, entonces buscó hacer la guerra contra la descendencia de la mujer, que es la iglesia, los que dan testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. Y está la ira de Dios, Apocalipsis 19:15. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso.
Hay tres tipos de ira. Entonces la gente suele confundir la ira venidera con la tribulación y la gran tribulación, pero la verdad es que lo que es la tribulación y la gran tribulación no es la ira de Dios en sí. O sea, la ira de Dios en sí es el juicio. O sea, es el día de la ira es el día del juicio, el día del juicio donde ya el malo pagará por lo que hizo. Los que no decidieron lavarse en la sangre de Jesús, los que decidieron hacer la maldad, todo lo perverso, es donde obtendrán su paga. Y ese es el día de la ira, donde Satanás, el falso profeta, bueno, donde todos serán juzgados y donde todos tendrán su castigo. Ese es el día de la ira. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Este, bueno, primero, porque la iglesia no va a pasar la ira de Dios porque Jesucristo murió en la cruz precisamente para recibir esa ira. La ira de Dios que era para nosotros fue satisfecha en la cruz por medio de la obra de Cristo, en medio de el sacrificio y en la cruz. Esa es la ira que era para nosotros, que Jesucristo recibió para que nosotros fuésemos justificados delante de Dios y que no padeciéramos de la ira de Dios y no acumuláramos castigo para el día de la ira venidera. La iglesia no pasará esa ira porque eso ya fue satisfecho en la cruz. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Isaías 53, 53:5. Dice Isaías 53:5. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Entonces vemos cómo Jesús llevó el castigo que era nuestro. Y de esa ira fue la que nos libró de ese castigo. Ahora, ¿cómo sabemos que el día de la ira es el día del juicio? Mateo 3:7. Apúntenlo ahí. Mateo 3:7, Juan el Bautista le dice a los fariseos y a los saduceos: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, si la ira venidera fuera la tribulación y la gran tribulación, que cuando aún no ha sido la resurrección de los muertos, entonces ¿cómo es que estos fariseos y saduceos que murieron hace ya casi 2000 años iban a tener parte en el día de la ira, si era la tribulación y la gran tribulación, si aún estaban muertos? No, porque estas personas van a ser resucitadas. Si nunca se convirtieron al Señor, van a recibir de esa ira en el día del juicio. Esa es la ira venidera. Porque todos los muertos, todos los que hicieron maldad, estén vivos o hayan fallecido, van a estar en el día de la ira, en el día del juicio, donde van a recibir su paga. Ahora, Romanos, vamos a Romanos capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú? No, perdón, dice: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, escaparás lo mismo? Bueno, se los voy a leer mejor del versículo 2, Romanos 2:2. Dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dice: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen tales cosas y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces vemos aquí cómo Pablo está exhortando a los hipócritas que juzgan a las demás personas con juicios de cosas que ellos mismos están haciendo. Y Pablo les dice: ¿ustedes creen que ustedes van a escapar de la ira de Dios? Y aquí vemos
que Pablo se está refiriendo a la ira de Dios con el día del juicio, y esto lo vemos en el versículo 5, cómo Pablo se refiere al día de la ira y a la revelación del juicio, y en el versículo 6 hay un dato muy interesante que dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y si vemos en Apocalipsis 20, cuando ya está hablando este, del gran juicio del trono blanco, ahí dice que cada uno será juzgado por lo que hizo. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 20, 11, 13. Dice, Apocalipsis 20, 11, 13 dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libró, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, y vea lo que dice aquí, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, vemos como en el juicio del trono blanco se abre un libro ahí, van a ser juzgados según sus obras, y es lo mismo que dice Romanos 2.6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras en el día de la ira. Ahora, Juan 3.36, si quieren lo apuntan, no lo voy a leer. Vemos cómo la vida que nos da Dios es a través de Jesús es vida eterna. Y así como la vida que nos da Dios es eterna, el juicio de Dios y la ira también es eterna, porque la justicia de Dios es eterna. Y por ejemplo, si el juicio de Dios y la ira es eterna, para los que hicieron maldad, vemos que la tribulación y la gran tribulación son cosas pasajeras. O sea, la tribulación y la gran tribulación van a terminar en algún momento con la extinción del anticristo, el falso profeta y todo, y va a terminar la gran tribulación en algún momento. Pero si eso fuera el juicio de Dios, entonces la gran tribulación debería ser eterna, porque si esa fuera la ira de Dios, el castigo sería eterno, y si ese fuera el castigo, entonces la tribulación debería ser eterna, y vemos que no es así, que la gran tribulación va a terminar en algún momento. Por ende, ese no sería la ira de Dios. Y ya para ir terminando, dice Romanos 5.9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de ira. ¿Y de cuál es esa ira? La ira del castigo eterno, el lago de fuego y azufre. De esa ira es a la que está librada la iglesia. La iglesia no va a pasar el castigo, la iglesia no es condenada, porque el castigo que era para nosotros ya recayó sobre Jesucristo. Esa es la ira de la que va a ser librada la iglesia totalmente. Entonces, para terminar, y la conclusión de todo esto es, a mi criterio, y con lo que he tratado de mostrar aquí más apegado a la Biblia, es que la iglesia sí pasará, y tal vez a mucha gente no le va a gustar esto, y tal vez me vayan a decir que me vayan a refutar un par de cosas, pero a mi conclusión es que la iglesia sí va a pasar tanto la tribulación como la gran tribulación. ¿Por qué? Porque históricamente vimos que la iglesia desde el principio, desde los padres de la iglesia, los apóstoles y todo, siempre creyeron que la iglesia pasaría la gran tribulación. Vemos que la iglesia incluso pensó en algún momento estar en la gran tribulación con la persecución de Roma, que incluso creyó que Nerón, el emperador Nerón, era el anticristo debido a la persecución que hizo. Y la iglesia pensó durante 1800 años que sí pasaría la tribulación hasta que llegó el siglo XIX. Y después, ¿por qué también creo que la iglesia sí pasará tribulación? Porque la gran tribulación y la tribulación no son la ira de Dios. Como ya vimos ahorita que demostramos que la ira de Dios es el juicio que viene.
y que esa ira, de ese castigo eterno, es de donde la iglesia sí saldrá librada, porque esa es la promesa. En conclusión, la iglesia sí pasará la tribulación y la gran tribulación. Y mi objetivo de esto no es asustar, no es alarmar a nadie. Mi objetivo de esto es que como iglesia nos estamos aferrando, o mucha gente se está aferrando en que el rato va a ser ahorita y todo, y no se está preparando a la iglesia. La iglesia va a ser perseguida, la iglesia va a pasar por tribulaciones. Vemos alrededor del mundo cómo ya se están manifestando cosas bastante fuertes. En Israel, por ejemplo, gracias a Dios no pasó, pero se estuvo presentando un proyecto de ley para que la evangelización fuese penada con 1 año de cárcel si usted evangelizaba a un adulto, a una persona mayor de edad, y con 2 años de cárcel si usted evangelizaba a un menor de edad. Vemos cómo se están aprobando leyes anti Dios, cómo se está sacando a Dios de las escuelas, la Biblia. Vivimos ya en una generación que prefiere ya no creer en Dios. Se está dando una gran apostasía, la incredulidad que se está dando ahora, el ateísmo que se está manifestando en gran manera. Porque digamos, aunque hubo maldad en los tiempos anteriores, aún los que hacían maldad creían en algún Dios. En esta época ya el ateísmo se está manifestando de una manera increíble, y el mundo se está depravando y la iglesia va a ser perseguida. Aquí en América es muy fácil por el momento ser cristiano, usted puede hablar de Dios en cualquier país, aquí en Costa Rica es muy fácil, usted puede salir a evangelizar y todo y no va a tener ningún problema, pero ya hay países donde usted menciona el nombre de Jesús, menciona a Dios y ya es problema, ya es manera de que lo rechacen, de que incluso lo escupan, lo golpeen. Entonces mi objetivo en esto es que la iglesia se prepare espiritualmente. este, Sería bueno ¿cómo se llama? Prepararse con alimentos y cosas así porque la iglesia va a ser perseguida. Y ya la gran mayoría se está aferrando en que va a haber un arrebatamiento antes de la tribulación, que es que el Señor nos va a llevar y no vamos a pasar la tribulación, y muchos se están aferrando a eso y no se están preparando. Y yo les digo a esas personas, ¿y si no pasa? ¿Y si no hay arrebatamiento antes de la tribulación? ¿Está usted preparado para pasar todo lo que pasaría en la tribulación? ¿Está usted preparado? ¿Estaría preparado para resistir a la persecución? Y con eso quiero terminar, y es, iglesia, preparémonos porque la situación se va a poner ruda. El nombre de Jesús va a ser causa de persecución. Y les digo, preparémonos, no alarmarnos. No quiero alarmar a nadie, pero sí quiero que por lo menos tengan en cuenta esto. Y es mantenerse alertas, mantenerse preparados, y siempre aferrados a la fe. No ponga su fe en que vamos a ser arrebatados, sino pongamos la fe en que vamos a ser guardados y que vamos a vencer. Así que mis amigos, con esto termino. Bendiciones y perdón por la hora. Me pasé bastante tiempo, pero con esto concluyo y saludos a todos. Ahí si pueden compartir este video para que llegue a más personas, sería agradecimiento. Saludos y bendiciones.